Hola, soy Alba, soy estudiante del grado en bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid y hoy os voy a hablar sobre la malaria y su relación con la anemia falciforme. Entonces, en primer lugar, ¿qué es esta enfermedad? Pues bueno, la malaria o también llamada paludismo es una enfermedad transmitida a los humanos por algunos tipos de mosquitos. Esta infección es causada por un parásito y no se transmite de persona a persona. Y en la mayoría de casos, la malaria se transmite por la picadura de algunas hembras infectadas del mosquito Anófeles, aunque es cierto que también las transfusiones de sangre o agujas contaminadas pueden transmitir la enfermedad. El mecanismo de acción por el que actúa este parásito es que lo que hace es entrar en el eritrocito en los glóbulos rojos y produce una hemólisis y anemia que explicaremos con más detalle a continuación y se encuentra sobre todo en regiones pues, de África, Centroamérica o también por ejemplo en la región del Caribe. Aquí podemos ver algunos de los síntomas que produce comúnmente esta enfermedad como pueden ser dolor de cabeza, vómitos y náuseas, fiebre o tos seca. En algunos casos puede llegar también a dar lugar a síntomas más graves como pueden ser las convulsiones. El 7% de la población general es portadora de algún tipo de trastorno de la hemoglobina, pues entre las que destacan la talasemia o la derpanocitosis. Y la Organización Mundial de la Salud informó que durante el año 2018 fueron reportados 228 millones de casos de malaria en el mundo. Tenían una distribución heterogénea, pero eran sobre todo más comunes en África, donde encontramos el 93% de los casos reportados. Plasmodium falciparum fue el agente etiológico encontrado en prácticamente la mayoría de casos en África, mientras que en América y en Asia el Plasmodium vivax representó el 75% y el 47% de los casos respectivamente. La malaria es considerada una enfermedad que está causada por 5 especies distintas de Plasmodium y su ciclo de vida comprende dos huéspedes. Realiza el ciclo sexual en el hombre y el ciclo sexual en el vector Anopheles, en el mosquito, y tiene como productos el merozoito y el esporozoito respectivamente. Entonces, este último, que es el esporozoito, es la forma infecciosa y es la que se va a transmitir por medio de la picadura. Entonces, lo que ocurre es que los esporozoitos llegan a los hepatocitos donde se multiplican y a través de una serie de procesos pues acaban dando lugar a los merozoitos. Esto se conoce como un periodo de incubación, digamos, durante el cual el paciente va a ser asintomático y no es infeccioso. Posteriormente, lo que ocurre es que los hepatocitos se rompen y los merozoitos son liberados al torrente sanguíneo. Cuando se encuentran en la circulación, estos merozoitos van a ingresar, van a entrar en los eritrocitos, que es donde van a sufrir una serie de transformaciones pues, a trofozoito y finalmente a esquizonte. Y toda esta etapa es la que corresponde al periodo de síntomas y es la que da lugar a la patología. Finalmente, lo que ocurre en alguno de los eritrocitos es que tiene lugar un proceso de formación de gametocitos que será la forma adquirida por los mosquitos finalmente. Y en los mosquitos es donde tiene lugar el ciclo sexual, a través del cual se va a producir la fusión entre macrogameto y microgameto para dar lugar a un cigoto y finalmente a un nuevo quiste lleno de esporozoitos que son los que infectarán de nuevo al hospedador humano. Vale, ahora glóbulos rojos y hemoglobina. Pues bueno, el glóbulo rojo, que es lo que hemos estado llamando hasta ahora también como eritrocito, es una célula de la sangre, que es la más numerosa y que además no presenta ni núcleo ni mitocondrias. En mamíferos en condiciones sanas tiene una forma de disco bicóncavo, como podemos ver en esta imagen, y su componente más importante es la hemoglobina. En la membrana citoplasmática sí que contiene una serie de proteínas que además le dan rigidez y estabilidad a la estructura que le va a permitir resistir a cambios osmóticos, pero también tiene una cierta flexibilidad para poder transportarse fácilmente a través de los capilares sanguíneos. Como podemos ver, la hemoglobina está compuesta de una proteína llamada hemo, que es lo que corresponde al grupo prostético, y esta es la que va a fijar el oxígeno para luego ser también intercambiado en los pulmones por dióxido de carbono. Y esta hemoglobina pues está formada por 4 cadenas polipeptídicas, como podemos ver en la imagen, 2 alfa y 2 beta, y los 4 grupos hemo. Eh, la función principal de esta proteína pues es eso, como hemos dicho, el transporte de oxígeno a los tejidos y además es la que le da también el color rojo a la sangre. Vale, pues pasamos ahora a qué es lo que ocurre en la anemia falciforme.
Bueno, pues en estos casos existe una mutación a nivel del cromosoma 11 que supone un cambio de timina por adenina. Y esto cuando llega la hora de traducirse a una proteína, pues supone un cambio de ácido glutámico en la sexta posición por una valina. Esto en la cadena beta de la hemoglobina. Entonces esto va a dar lugar a una enfermedad genética autosómica recesiva, es decir, que el gen el organismo, el individuo, tiene que ser homocigoto y haber recibido el gen de ambos padres para sufrir esta enfermedad. Entonces, ¿qué supone el cambio de este aminoácido? Supone un cambio de características de hidrofílico a hidrófobo. Y estos son lo que se determinan como dos tipos de hemoglobina distintas, siendo el sano una hemoglobina A, mientras que en el caso de la patología se determina como una hemoglobina S. Lo que ocurre con el cambio de este tipo de hemoglobina es que hace que se acerquen y se unan las cadenas de la hemoglobina, como podemos ver aquí, y que lleve a una polimerización de la hemoglobina. Entonces, lo que ocurre con estas hemoglobinas es que van a traer la membrana citoplasmática hacia el centro y esto es lo que da lugar a la forma anómala del glóbulo rojo, como podemos ver aquí. Además, una vez que el eritrocito está en esta forma, ya no es reversible. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos los glóbulos rojos con esta forma? Pues bueno, esto causa un aumento en la rigidez, un aumento en la viscosidad, favoreciendo también la adhesión no solo entre glóbulos rojos, sino también con el endotelio. Y esto puede dar lugar a una oclusión en la circulación, como podemos ver en esta imagen de la derecha. También es un cambio de cargas, como hemos visto, al cambiar el tipo de aminoácido. Y además tiene lugar una mayor hemólisis, que es la rotura de los glóbulos rojos, que produce pues, más anemia, porque tenemos menos números de glóbulos rojos que puedan transportar el oxígeno. Bueno, y por último, pues ya llega la famosa pregunta de si la anemia falciforme pues, protege contra la enfermedad de la malaria. Pues hace 50 años se reportó por primera vez que la anemia de las células falciformes le brindaba a los pacientes resistencia contra la malaria. Y se ha reportado que dicha enfermedad reduce el riesgo de malaria grave causada por Plasmodium falciparum en un 90%. Con respecto a la relación entre estas dos, se sabe que la resistencia que confiere la anemia falciforme contra esta enfermedad de la malaria se manifiesta solamente en los pacientes que son heterocigotos para la hemoglobina S, que es la que hemos visto que tiene lugar en la enfermedad de la anemia falciforme, de tal manera que le proporciona una protección parcial al paciente limitando la parasitemia. En cambio, cuando hablamos de pacientes homocigotos con una baja parasitemia, se puede aumentar la hemólisis y los cuadros de vasooclusión, o sea que puede ser peor. En zonas endémicas lo que ocurrió es pues, que se produjo esta mutación a manera de inmunidad o de escudo. Y al formarse el drepanocito, el anófeles, una vez que inocula el parásito, no va a tener la capacidad de penetrar en el glóbulo rojo debido a su forma. Y entonces no se produce la fisiopatología de la malaria. Entonces, como conclusión, lo que ocurre es que se puede tener una menor severidad de la enfermedad porque el parásito no va a atacar de la misma forma a estos glóbulos rojos que en una persona que tenga la hemoglobina A, es decir, en una persona sana, y que la resistencia a la malaria involucra diversos mecanismos genéticos e inmunológicos, que es lo que va a llevar a que la presencia de parasitemia sea leve y lenta, como también pues, puede ser la producción de anticuerpos específicos que reduzcan los síntomas y la mortalidad. Es decir, que la resistencia a la malaria en la anemia falciforme involucra también en respuestas inmunes o humorales. Entonces, de acuerdo con esto anterior, se ha demostrado que unos niveles más altos de respuestas de inmunoglobulina G contra Plasmodium falciparum tienen una correlación con la protección clínica en niños con hemoglobina AS, es decir, heterocigotos, pero hablando del rol de las inmunoglobulinas G en pacientes homocigotos para la hemoglobina S, está menos caracterizado. Y bueno, todo esto se resume un poco en este cuadro clínico que podemos ver pues eso, que esta parasitemia es menor debido a que hay una mayor destrucción de los eritrocitos, una menor citoadherencia al endotelio y entre los glóbulos rojos. Hay una menor reproducción parasitaria porque además la concentración de oxígeno eritrocitario es menor
y también se inhibe la traducción de las proteínas. Y finalmente, pues esta respuesta inmune que lleva a la producción de anticuerpos específicos. O sea que podríamos decir que protege, pero cuando estamos hablando de pacientes que contienen el gen en heterocigos.